Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. El Rey Prometido. Mateo capítulo 1 versículo 1 hasta capítulo 2 versículo 23. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza el Evangelio de Mateo, estableciendo inmediatamente las credenciales reales y mesiánicas de Jesús. No es casualidad que Mateo inicie con esta declaración, está presentando al Rey Prometido de Israel, al descendiente legítimo del trono de David. La genealogía que sigue traza cuidadosamente el linaje de Jesús desde Abraham, el padre de la nación judía, pasando por David, el rey más grande de Israel, hasta José, el esposo de María. Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. La línea continúa a través de los siglos, incluyendo tanto a reyes como a personas ordinarias, tanto a santos como a pecadores. Es notable que Mateo incluya a 4 mujeres en esta genealogía masculina: Tamar, Rahab, Ruth, y la que fue mujer de Urías, refiriéndose a Betsabé. Cada una tiene una historia compleja, recordándonos que Dios usa personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Esta estructura simétrica no es accidental. Mateo está demostrando que la venida del Mesías era parte del plan ordenado de Dios desde el principio. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La historia del nacimiento virginal de Jesús es fundamental para entender su naturaleza única. No es simplemente un gran maestro o profeta, es Emmanuel, Dios con nosotros. José, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Mateo inmediatamente conecta estos eventos con las profecías del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús es el cumplimiento de siglos de promesas divinas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. La llegada de los magos es profundamente significativa. Estos sabios gentiles reconocen lo que muchos en Israel no verán, que ha nacido el verdadero rey. Traen oro, incienso y mirra, regalos apropiados para royalty, deidad, y uno destinado a la muerte. Herodes, turbado por la noticia de un rival real, consulta a los principales sacerdotes y escribas, quienes confirman que el Cristo debe nacer en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas. Pero en lugar de adorar, Herodes planea destruir. Después de adorar al niño Jesús, los magos son advertidos en sueños que no regresen a Herodes. José también recibe advertencia divina de huir a Egipto con María y el niño, escapando de la masacre de los inocentes que Herodes ordena en su frustración. La familia permanece en Egipto hasta la muerte de Herodes, cumpliendo otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Finalmente regresan, pero temiendo a Arquelao, se establecen en Nazaret de Galilea, donde Jesús sería conocido como Nazareno, cumpliendo una vez más las palabras proféticas. Así, desde su nacimiento, Jesús es presentado como el Rey Prometido, el cumplimiento de las profecías, el que viene tanto para judíos como gentiles, aunque su reino no será lo que muchos esperaban. El comienzo del reino. Mateo capítulo 3 versículo 1 hasta capítulo 4 versículo 25. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 30 años de silencio desde el nacimiento de Jesús, la voz profética regresa a Israel. Juan emerge del desierto como el precursor prometido,
preparando el camino para el Rey. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Juan no busca comodidad ni reconocimiento humano. Su apariencia rústica y su dieta simple lo marcan como profeta del Antiguo Testamento, recordando especialmente a Elías. Su mensaje es directo y sin compromiso, el reino está cerca y requiere preparación del corazón. Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan no se impresiona por el estatus religioso. Su mensaje corta a través de las pretensiones y va directo al corazón del problema, la necesidad de arrepentimiento genuino. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, demanda, porque el verdadero cambio se demuestra en la vida transformada, no en rituales vacíos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan claramente entiende su papel subordinado. Es el heraldo, no el rey. Su bautismo es preparatorio, el de Jesús será transformador. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este momento es extraordinario. Jesús, sin pecado, se somete al bautismo de arrepentimiento. No porque necesite perdón, sino para identificarse completamente con la humanidad que vino a salvar y para cumplir toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad se revela en este momento sagrado, el Hijo bautizado, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando desde el cielo. Es la confirmación pública de la identidad de Jesús y el comienzo oficial de su ministerio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Inmediatamente después de la confirmación divina viene la prueba. Satanás ataca precisamente la identidad que acaba de ser confirmada, si eres hijo de Dios. Pero Jesús responde con la Escritura, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las tentaciones continúan. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo, instándolo a demostrar dramáticamente su divinidad. Nuevamente Jesús responde con la Escritura, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, desde un monte muy alto, Satanás ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración. La respuesta de Jesús es definitiva, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Donde Adán falló en un jardín, Jesús triunfa en el desierto. Donde Israel falló durante 40 años, Jesús vence en 40 días. Es el nuevo Adán, el verdadero Israel. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan, pero ahora de labios del Rey mismo. El reino no es solo una promesa futura, está presente en la persona de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
La autoridad en la voz de Jesús es evidente. Sin explicaciones largas, sin promesas de comodidad, simplemente sígueme, y ellos obedecen inmediatamente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El reino de Dios no es solo palabras sino poder, poder para sanar, restaurar y transformar vidas. El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 versículo 1 hasta capítulo 7 versículo 29. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comienza el más famoso de todos los discursos de Jesús, la constitución del reino de los cielos. Las bienaventuranzas revelan los valores revolucionarios del reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este reino opera con principios que el mundo considera paradójicos: los últimos serán primeros, los humildes serán exaltados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cada bienaventuranza describe tanto el carácter como la recompensa de los ciudadanos del reino. Vosotros sois la sal de la tierra, declara Jesús a sus seguidores. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los discípulos tienen una función preservadora en el mundo, pero solo si mantienen su distintividad. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús entonces aborda la relación entre su enseñanza y la ley del Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No destruye la ley sino que la completa, revelando su verdadero propósito y significado. A través de una serie de contrastes, Jesús profundiza la interpretación de la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. El reino no solo prohíbe el asesinato sino la ira que lo motiva. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La santidad del reino abarca no solo las acciones externas sino las intenciones del corazón. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Jesús restaura el diseño original de Dios para el matrimonio como unión permanente. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Sed, pues, vuestro hablar, sí, sí, no, no. La integridad en el reino hace innecesarios los juramentos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El reino opera por gracia, no por venganza. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este amor radical es la marca distintiva del reino. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, advierte Jesús. La piedad genuina busca la aprobación de Dios, no la admiración humana. Y cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro encapsula las prioridades del reino, la gloria de Dios, la extensión de su reino, la provisión diaria, el perdón mutuo y la protección del mal. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir.
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La ansiedad es incompatible con la confianza en un Padre Celestial amoroso. No juzguéis, para que no seáis juzgados, enseña Jesús, distinguiendo entre el juicio condenatorio y el discernimiento sabio. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. El sermón concluye con la parábola de los 2 cimientos, escuchar sin obedecer es como construir sobre arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El poder del reino. Mateo capítulo 8 versículo 1 hasta capítulo 10 versículo 42. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. El poder del reino se demuestra inmediatamente después del gran sermón. Este primer milagro es extraordinario no solo por la sanidad instantánea, sino porque Jesús toca al intocable. En una sociedad donde los leprosos eran marginados, Jesús restaura no solo la salud sino la dignidad humana. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. La fe del centurión romano asombra a Jesús. Este Gentile comprende algo que muchos israelitas no ven, que la autoridad de Jesús trasciende las limitaciones físicas. Al oír esto, Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. La sanidad es completa e inmediata. No hay convalecencia gradual, la restauración es total. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El costo del discipulado es real. Seguir a Jesús no es un camino hacia la comodidad terrenal sino hacia una misión que demanda sacrificio total. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, en la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Los demonios reconocen inmediatamente la autoridad de Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces entraron en la barca y pasaron al otro lado, y vinieron a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. El llamamiento de Mateo, un recaudador de impuestos despreciado, demuestra que el reino está abierto a todos los pecadores arrepentidos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El poder del reino no es para beneficio personal sino para servicio a otros. Respuestas al reino. Mateo capítulo 11 versículo 1 hasta capítulo 13 versículo 58. Al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Incluso Juan el Bautista, el precursor fiel, experimenta dudas en la oscuridad de la prisión. Sus expectativas del Mesías conquistador chocan con la realidad del Mesías siervo. Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús no responde con argumentos teológicos sino con evidencia. Las obras del reino hablan por sí mismas. Los milagros no son espectáculos sino señales de que el reino de Dios ha llegado. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. El privilegio trae responsabilidad. Las ciudades que presenciaron los milagros más grandes pero permanecieron sin arrepentirse enfrentan mayor juicio que las ciudades paganas que nunca vieron tales obras. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Esta invitación universal contrasta dramáticamente con el rechazo de las ciudades. Mientras los sabios se alejan, Jesús llama a los cansados y agobiados. Su yugo no es una carga adicional sino alivio del peso de la religión legalista. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La respuesta de Jesús revela su autoridad sobre el sábado, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Las parábolas del reino revelan verdades profundas a través de historias simples. La parábola del sembrador enseña que la respuesta a la palabra del reino varía según la condición del corazón. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. La parábola del trigo y la cizaña revela que el bien y el mal coexistirán hasta el juicio final. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Estas parábolas revelan el crecimiento inevitable del reino, comenzando pequeño pero extendiéndose poderosamente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Estas parábolas enseñan el valor supremo del reino. Vale cualquier sacrificio, cualquier costo, para obtenerlo. Y vino a su tierra, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se espantaban, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El rey y sus seguidores. Mateo capítulo 14 versículo 1 hasta capítulo 18 versículo 35. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. La muerte de Juan el Bautista marca un momento sombrío. El precursor fiel es silenciado por la lujuria y el orgullo de un rey débil. Herodes, atormentado por la culpa, cree que Jesús es Juan resucitado. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando llegó la noche, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los discípulos, pensando en términos humanos, ven un problema imposible. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, necesitan alimentación. Pero Jesús ve una oportunidad para demostrar la provisión del reino. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El milagro no solo alimenta sino que abundar. Las 12 cestas llenas demuestran que en el reino de Dios, la provisión divina siempre excede la necesidad humana. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. El momento de fe extraordinaria de Pedro se convierte en lección sobre la duda, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión marca un punto de inflexión crucial. Pedro reconoce la verdadera identidad de Jesús, no por sabiduría humana sino por revelación divina.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. La transfiguración revela la gloria divina de Jesús y confirma su misión. La voz del Padre desde la nube declara: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El reino opera con valores invertidos, la grandeza se mide por la humildad, el liderazgo por el servicio. Conflictos y enseñanzas finales. Mateo capítulo 19 versículo 1 hasta capítulo 23 versículo 39. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y vino a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Jesús ahora se dirige hacia Jerusalén y su destino final, pero continúa su ministerio de sanidad y enseñanza. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús restaura el diseño original de Dios para el matrimonio, elevándolo por encima de las interpretaciones legalistas que permitían el divorcio por causas triviales. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, y los discípulos les riñeron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños no son obstáculos para el ministerio, sino ejemplos del corazón necesario para entrar al reino. He aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando el joven pregunta cuáles mandamientos, Jesús lista varios, y el joven responde: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El encuentro revela que las riquezas pueden ser el mayor obstáculo para seguir a Cristo cuando se convierten en nuestro Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La parábola de los obreros enseña que la gracia de Dios no opera según méritos humanos sino según su generosidad soberana. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Ide a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla, y traédmelos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo: Decida la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La entrada triunfal cumple la profecía de Zacarías, pero Jesús viene como rey de paz, no como conquistador militar. Y la multitud, la que iba delante y la que iba detrás, aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
La purificación del templo no es solo sobre prácticas comerciales corruptas, sino sobre la corrupción espiritual que ha pervertido el propósito sagrado de la casa de Dios. Vinieron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los líderes religiosos, amenazados por su popularidad y autoridad, buscan desacreditarlo públicamente. Las controversias se intensifican sobre el tributo al César, sobre la resurrección, sobre el gran mandamiento. En cada debate, Jesús demuestra sabiduría superior que silencia a sus oponentes. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los ayes que siguen son pronunciamientos de juicio contra la hipocresía religiosa que carga a las personas con reglas imposibles mientras los líderes viven en privilegio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El lamento final sobre Jerusalén revela el corazón roto de Jesús por una ciudad que rechaza su salvación. El juicio viene no por ira sino por el rechazo persistente del amor divino. El discurso del Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24 versículo 1 hasta capítulo 25 versículo 46. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Los discípulos, impresionados por la magnificencia del templo de Herodes, no pueden imaginar su destrucción. Pero Jesús ve más allá de la gloria temporal hacia el juicio divino que vendrá. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. La pregunta de los discípulos es doble, ¿cuándo será destruido el templo y cuáles serán las señales de su segunda venida? Jesús responde entrelazando ambos eventos, creando una profecía con cumplimiento tanto cercano como distante. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los eventos catastróficos no deben sorprender a los creyentes. Son parte del plan divino, pero no señalan necesariamente el fin inmediato. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La imagen es la de dolores de parto, intensos pero que anuncian algo nuevo que están haciendo. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. La persecución vendrá no solo del mundo sino dentro de la iglesia misma. La apostasía será una realidad dolorosa en los últimos tiempos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La evangelización mundial es tanto una promesa como una señal del fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta advertencia específica parece referirse tanto a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo como a eventos futuros relacionados con el anticristo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La incertidumbre del tiempo debe motivar vigilancia constante, no especulación inútil. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La parábola de las 10 vírgenes enseña la importancia de la preparación personal y la imposibilidad de transferir la preparación espiritual. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. La parábola de los talentos revela que cada creyente recibe dones para usar en servicio del reino. La fidelidad, no la cantidad, determina la recompensa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El juicio final será basado en actos de misericordia hacia los más pequeños, y dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio a los necesitados es servicio a Cristo mismo. El reino eterno pertenece a aquellos que demuestran el amor de Cristo en acción práctica. La pasión y resurrección del Rey. Mateo capítulo 26 versículo 1 hasta capítulo 28 versículo 20. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús conoce perfectamente el tiempo de su muerte. No es víctima de las circunstancias sino el cumplimiento del plan eterno de redención. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. La ironía es evidente: mientras los líderes conspiran en secreto, Jesús anuncia abiertamente su destino. El temor al pueblo revela que reconocen su popularidad pero no su verdadera identidad. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Este acto de adoración extravagante contrasta con la traición que se acerca. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La codicia de Judas cumple la profecía de Zacarías sobre el precio del pastor rechazado. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Durante la última cena, Jesús instituye la Santa Cena, y tomando el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La agonía de Getsemaní revela tanto la humanidad real de Jesús como su obediencia perfecta al Padre. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El arresto marca el comienzo de la pasión física de Cristo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo:
tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pilato les dijo, ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Los señales cósmicas confirman que algo de importancia universal acaba de ocurrir. El primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.